Un saludo muy especial. Esta entrega contiene un proyecto donde hay incremento en los ingresos en una empresa existente por el hecho de cambiar su maquinaria. Y vamos a mostrar otro también en el cual no se evalúa mayores ingresos, sino que el efecto que tiene la adquisición de una nueva tecnología es apuntar hacia los ahorros. Entonces, vamos a observar si cuál de los dos proyectos es viable o no. Para eso, pues, tenemos los siguientes datos. El primero, de flujos incrementales. Nos dice la compañía Deseos SAS tiene en la actualidad una maquinaria comprada hace 5 años por 2.600 millones, que genera ingresos por 2.500 millones anuales y tiene costos de 1.250 millones. Dado su éxito en el mercado, analiza la posibilidad de adquirir una máquina nueva por 4.800 millones con el propósito de reemplazar la existente. Con esta puede aumentar los ingresos anuales a 3.600 millones y reducir los costos a 1.000 millones. La máquina actual puede ser vendida en 1.100 millones. La máquina se deprecia a 10 años en línea recta. El WACC de la empresa es 20%, la tasa impositiva es del 32%. ¿Qué le aconsejaría a la empresa? Analice cuantitativa y cualitativamente. Entonces, para elaborar este proyecto, vamos a hacerlo en la plantilla de Excel que tenemos nosotros a disposición. Entonces, ya tenemos acá los datos iniciales, donde tenemos los ingresos que van a pasar de 2.500 a 3.600, los costos que se van a reducir de 2.250 a 1.000, tenemos la vida útil restante de la máquina actual, que es de 5, la vida útil total de la máquina nueva, la inversión inicial que se hizo en la máquina existente que pretendemos reemplazar y la inversión que haríamos si nosotros adquiriéramos la máquina nueva. El valor de venta de la máquina que nosotros pretendemos reemplazar sería de 1.100 pesos. El CUAC que tenemos es 20% y la tasa impositiva el 32%. Hágale, estate quietecito. Entonces, vamos a mirar acá las depreciaciones, el valor en libros de la máquina actual y con base en eso la inversión inicial para que procedamos a calcular los flujos. Entonces, las depreciaciones. La máquina actual. En la máquina actual tenemos 1.000 y la inversión que se hizo fue de 2.600 millones. Dividido 10, tendríamos una depreciación anual de 260. La maquinaria nueva, tenemos 4.800, lo dividimos entre 10 y la depreciación es de 480. La depreciación incremental, ¿cómo así que la depreciación incremental? La depreciación adicional en la que incurriríamos nosotros si hiciéramos la adquisición de la maquinaria nueva. En este momento tenemos una depreciación de 260. Si seguimos con la máquina que tenemos actualmente, la depreciación va a ser de 260. Pero si nosotros adquirimos la máquina nueva, esa depreciación de 260 va a pasar a 480, o sea que se va a incrementar en 220. Por eso hablamos de depreciación incremental. Listo. Ahora vámonos para el valor en libros de la máquina actual para saber si se vendió con el valor en libros, con ganancia o con pérdida. Entonces, en primera instancia tenemos el costo de adquisición. El costo de adquisición es 2.600, le damos Enter. La depreciación acumulada la hemos tenido durante 5 años, sería 260, y esto por 5 me daría igual a 1.300, con lo cual el valor en libros sería de 2.600 menos 1.300. El valor en libros es 1.300 y se vende en 1.100, o sea que tenemos una pérdida, por lo cual el efecto tributario no va a ser ninguno.
Muy bien. Entonces, vamos a mirar con base en esto cuál es la inversión inicial. La inversión inicial sería el costo de adquisición de la máquina nueva, que sería 4.800. Le damos Enter y miramos el valor de venta. El valor de venta sería más los 1.100 en el cual lo pretendemos vender. Y por lo tanto, la inversión inicial sería de 4.800 menos 1.100, teniendo una inversión inicial de 3.700 millones de pesos. Listo. Entonces esa inversión inicial iría acá en el periodo 0. En el periodo 0. Y tendríamos ahora que calcular los flujos de los periodos 1 al 10. Entonces, es flujo incremental. Entonces los ingresos son incrementales. Recordemos que si nosotros no hacemos nada, que si nos mantenemos tal cual, vamos a seguir generando unos ingresos de 2.500. El hecho de invertir esta cantidad implica que vamos a generar unos ingresos adicionales, no de 3.600, sino los que se generan por encima de esos 2.500, porque los 2.500 los estamos generando en la actualidad con la máquina que tenemos. Entonces, el hecho de llevar a cabo esta inversión implica que vamos a generar unos ingresos adicionales de 3.600, vamos a darle F4 de una vez, menos 2.500 también con F4. Entonces, los ingresos que obtendríamos adicionalmente por la adquisición de la maquinaria sería de 1.100 millones de pesos. Los costos, observen que me dicen que de 1.250 pasamos a 1.000, lo que implica que vamos a tener un ahorro en costos. ¿Y qué efecto tiene el ahorro en costos sobre los flujos de caja libre? De hecho, aumentarlos. Entonces, esos ahorros en costos van a incrementar mi flujo de caja. ¿Cuál va a ser el ahorro en costos que vamos a tener? Vamos a pasar de 1.250 al cual le vamos a colocar F4 menos 1.000, que también le vamos a colocar F4 y le damos Enter. Entonces, tenemos ya el ahorro en costos. La depreciación, ¿cuál va a ser la depreciación? Estamos hablando de flujos incrementales. Entonces, la depreciación va a ser la depreciación incremental. O sea, 220 millones con F4 también. Muy bien. Ahora, la utilidad operacional. Utilidad operacional tendríamos los ingresos. El efecto de un ahorro en costos es aumentar el flujo de caja, entonces más ese ahorro en costos, menos la depreciación. Y le damos Enter. Los impuestos son el 32% sobre la utilidad operacional. Y le vamos a dar F4 y le damos Enter. La UODI sería utilidad operacional menos los impuestos con Enter. La depreciación ya la tenemos acá y le damos Enter. El flujo incremental sería simplemente tomar la UODI más la depreciación. Y vamos a autollenar hasta el periodo 10, pero igual sabemos que tenemos que hacer un arreglo. ¿Cuál arreglo? El siguiente. Resulta que nosotros hemos tenido la máquina que pretendemos reemplazar por 5 años, entonces le queda de vida útil 5 años. Por lo tanto, al cabo de 5 años la depreciación va a ser 0. Entonces la depreciación incremental del año 6 en adelante sería 480 menos 0, entonces sería 480. Entonces lo que vamos a hacer nosotros en el periodo 6
con la depreciación es cambiarla, hacer esto. Cambio la depreciación por 480 con F4, le damos Enter. No, pero no es en el periodo 5, es en el periodo 6. En el periodo 6 le damos 480 con F4. Enter. Y autollenamos y ya tendríamos los flujos del año 6 al 10. Bueno, de hecho, recordemos que esto se trata de flujos incrementales. Entonces, si nosotros estamos hablando de lo adicional, también estamos hablando de depreciaciones incrementales. Depreciación que va, vuelvo y repito, del año 1 al 5, estamos cogiendo la depreciación incremental. ¿Por qué? Porque tenemos, como lo mostramos acá en los datos, tenemos una depreciación de máquina nueva de 480 y una depreciación durante 5 años de la máquina antigua si nosotros la reemplazásemos. Entonces, en los 5 años restantes simplemente vamos a tener como depreciación incremental los 480. Muy bien, entonces ya tenemos los flujos incrementales. Ahora procedemos a evaluar con las técnicas de valor descontado, que ya todos conocemos. Las técnicas de valor descontado que vamos a utilizar son BPN, tasa interna de retorno, tasa verdadera de rentabilidad. Recordemos que valor presente neto es una técnica que muestra la generación de valor que hemos tenido en un proyecto de inversión. Para que el proyecto sea viable, el valor presente neto debe ser mayor o igual a 0. Y valor presente se calcula teniendo en consideración valor presente de los flujos de caja menos la inversión inicial. Nosotros lo vamos a hacer a través de las fórmulas financieras y cogemos BNA, que es valor presente neto. Recordemos que BNA acá solo calcula el valor presente de los flujos de caja. Por eso, en la barra de fórmulas, nosotros debemos restarle la inversión inicial. ¿La tasa cuál va a ser? Va a ser el costo de capital. El costo de capital que tenemos es el 20%. El valor son los flujos de caja que va desde el periodo 1 hasta el 10. Y nos vamos para la barra de fórmulas porque decíamos que esta fórmula solo me va a calcular el valor presente de los flujos de caja. Entonces, para calcular el valor presente neto, el valor presente de los flujos de caja, le restamos la inversión inicial y acá la restamos con signo positivo, puesto que aquí la tenemos como negativa. Y le damos aceptar. Entonces, desde el punto de vista financiero, observamos que la alternativa es viable con el valor presente neto, porque su resultado es mayor que el costo de capital, lo que quiere decir que nosotros estamos generando ingresos adicionales que van a permitir no solo cubrir el costo que significa implementar el proyecto, sino que nos va a generar también a nosotros un valor adicional. Vamos a calcularlo con la TIR. Nos vamos también por financieras y cogemos TIR. En la TIR vamos a ingresar todos los valores desde el periodo 0. Y la TIR, recordemos que es la tasa interna de retorno o tasa que iguala el valor presente de los flujos de caja con la inversión inicial. Y que el criterio de decisión con esta técnica es que la TIR sea mayor que el WACC. Y observamos que efectivamente tuvimos coherencia y consistencia con el valor presente neto, aunque no necesariamente tiene que ser así. Si de pronto existieran más cambios de signos, acá solo hubo un cambio de signo, porque pasamos
de uno negativo a positivo y todos siguieron siendo positivos. Si cambiáramos de repente varios signos, por decir algo, en el periodo 4 se diera un flujo negativo y en el 8 otro flujo negativo, entonces hay 2, 3 cambios de signos, es probable que tengamos 3 TIR, dado que la ecuación es una ecuación cuadrática. Entonces, de hecho, pues cuando sucede este tipo de flujos, es mejor evaluar a través de valor presente neto. Ahora vamos a calcular la TBR. La TBR, ¿cuál es la bondad de la TBR? La TBR, a diferencia de la TIR, considera que los flujos liberados, en este caso lo que obtuvimos en el periodo 1, se reinvierten en la duración del proyecto al costo de capital de la empresa. Y recuerden que el costo de capital de la empresa es la tasa mínima requerida de rendimiento para los recursos que tenemos nosotros dentro del desarrollo de nuestra actividad, a diferencia de la TIR, que considera como tasa de reinversión la propia TIR, que no es lo más correcto, porque la TIR es propia del proyecto y no de la empresa. En esa diferencia fundamental radica lo que se conoce como TIR mejorada o tasa verdadera de rentabilidad, la cual la vamos a encontrar en las fórmulas financieras tomando TIR M, o sea, TIR modificada. Y los valores que vamos a ingresar en TIR M sería desde el momento cero, todos, como si estuviéramos calculando la TIR, igual. Pero como tasa de reinversión vamos a incluir otra tasa distinta, que ya sería el costo de capital. Entonces, vamos a darle a aceptar. Acá hubo un problema técnico, vamos a volverla a calcular. Entonces, nos vamos para recientes. TIR M. En la TIR M vamos a ingresar los valores que vendrían desde el periodo 0 hasta el periodo 10, la tasa de reinversión, que sería tasa de reinversión, venga mija, sería el WACC. Y le damos aceptar. Y queda en 21.66. Entonces, esto corrobora lo que habíamos dicho anteriormente, que cuantitativamente el proyecto es aceptable, puesto que está generando un rendimiento mayor que su costo, expresado tanto en términos de pesos a través del valor presente neto y en términos de tasa, como lo podemos percibir con TIR y TBR. Y observen que TBR es menor que TIR. ¿Por qué? Porque es que los fondos están reinvirtiendo una tasa menor. Están reinvirtiendo al costo de capital, que es del 20%. En cambio, cuando calculamos TIR nos dio 24.15. ¿Por qué? Porque todos los fondos se reinvirtieron a 24.15. Entonces, de hecho, tiene que ser una tasa mayor. Muy bien. Esta técnica también la podemos calcular a través de un método abreviado, sin necesidad de elaborar todos los flujos de caja. Podríamos hacerlo a través de este método que me está diciendo que cojo los cambios en los ingresos por 1 menos la tasa impositiva, más o menos cambio en los egresos por 1 menos la tasa impositiva. Más o menos depende. ¿De qué? Porque es que en los egresos podría ser que me aumentaran los egresos, entonces sería menos porque tendría el efecto de disminuir los flujos de caja. Pero en el caso nuestro la debemos de sumar porque hubo una disminución en los egresos, lo cual hace que se aumente el flujo de caja, entonces se sumaría más cambio en la depreciación por TX. Veamos. Cambio en los ingresos. Entonces le damos más, abrimos paréntesis, nos vamos hacia los datos que tenemos inicialmente, que serían 3.600. Vamos a darle F4 y esto menos, volvemos a los ingresos, 2.500, al cual también le vamos a dar F4, cerramos el paréntesis y esto lo vamos a multiplicar por, abrimos paréntesis, 1 menos la
tasa impositiva, o sea, el 32%. Le damos F4 y cerramos el paréntesis y le damos Enter. Listo. Cambio los costos. Cambio los costos sería, otra vez ingresamos la fórmula con paréntesis y nos vamos para los costos, que son de 1.250 con F4 menos 1.000. También le vamos a dar F4, cerramos el paréntesis y esto por, abrimos el paréntesis, 1 menos la tasa impositiva. La tasa impositiva, que es del orden del 32%, le damos F4 y cerramos el paréntesis con Enter. Estas pues las podemos autollenar porque igual va a ser lo mismo para los 10 pedidos. Lo que nos va a cambiar es la depreciación. Entonces vamos a cogerla acá, que sería más la depreciación incremental y esto por la tasa impositiva, que sería el 32%. Y acá sería ya la depreciación de 480 por el mismo 32%. Entonces vamos a mirar cuál es el resultado. Y el resultado sería de 988.400, lo mismo que tendríamos, y de 1.071.600, igual a los que obtuvimos haciendo los diferentes flujos de caja. Entonces, desde el punto de vista de la evaluación, pues uno lo podría hacer así y de hecho vamos a llegar de una manera más rápida y sencilla a los diferentes flujos de caja, pero desde el punto de vista de observar los efectos en la liquidez de la empresa, es más conveniente elaborarlo a través de los flujos de caja completos, porque vamos a observar cuál va a ser el efecto que se va a tener sobre los flujos futuros de la empresa. Muy bien, entonces esa era una parte. Ahora vamos a la siguiente y es los ahorros. Entonces, los ahorros tenemos otra alternativa de inversión. Vamos a observar cuál es aquí, sería esta que está acá. Entonces tenemos ahorros. Vamos a ver qué dice. Dice lo siguiente: privilegio. Fabricante de ropa deportiva desea reemplazar una de sus máquinas por una más eficiente. La maquinaria a reemplazar fue comprada hace 7 años por 2.000 millones de pesos. Se le hizo una mejora hace 2 años por valor de 500 millones y se podría vender en 1.000 millones de pesos. Sus costos de operación serían de 1.500 millones anuales para los 3 primeros años y de 1.800 millones anuales para los últimos 7. La máquina nueva tiene un costo de 4.000 millones de pesos. Sus costos de operación serían de 500 millones anuales. Privilegio deprecia sus máquinas a 10 años por el método de línea recta. Su tasa mínima requerida de rendimiento es del 22% y la tasa impositiva es del 32%. Entonces, lo que nos piden es evaluar la viabilidad de llevar a cabo el proyecto desde el punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces vamos a proceder a elaborar el ejercicio igual como hicimos con el anterior. Entonces, volvámonos a la plantilla de Excel. Recordemos que un proyecto no solo se evalúa cuantitativa, sino cualitativamente. Es probable que un proyecto que cuantitativamente nos haya dado viable por elementos cualitativos, tuviéramos que rechazarlo. Valdría la pena mencionar, por ejemplo, el caso de un proyecto que nos dio
cuantitativamente favorable, pero observamos que desde el punto de vista ambiental es perjudicial la tecnología que estamos adquiriendo y que podría tener incidencias negativas en el futuro para nosotros. Entonces, a pesar de que cuantitativamente observamos que es viable, desde esa perspectiva optamos por rechazarlo. Bueno, entonces ahora vamos a mirar los datos y a mirar también cómo los podemos utilizar para resolver lo que nos piden. Entonces, vea que acá tenemos la maquinaria que fue comprada hace 7 años, entonces desde esa perspectiva entendemos que le quedan 3 años de vida útil. El precio de compra fue de 2.000 millones. La mejora se le hizo hace 2 años por 500 millones. Y me dicen que la mejora tendría una vida útil de 5 años. Entonces, por lo tanto, también le quedan 3 años de vida útil. La máquina actual se podría vender en 1.000 millones. El costo anual de operación para 3 años es de 1.500 y para los 7 años restantes, los que pretendemos evaluar, es de 1.800. El costo de la maquinaria nueva sería de 4.000. El costo anual de operación de la maquinaria nueva para los 10 años del proyecto son 500 millones. El costo de capital 22, ya lo sabíamos, de X32, la vida útil 10, vida útil de la mejora 5 años, tiempo de depreciación de la mejora 2 años, impuesto de ganancia ocasional 10%. Entonces vamos a proceder a calcular. Recuerden que seguimos el derrotero de lo que hablábamos inicialmente en la parte teórica. Tomar en consideración los datos relevantes, que era determinar inversión inicial, periodo de evaluación. Acá debemos determinar la inversión inicial porque no la tenemos. El periodo de evaluación ya me están diciendo que va a ser para 10 años. El WACC no lo debemos calcular porque ya no lo dieron, pero en otras condiciones es probable que tengamos que calcularlo. Tenemos que armar los flujos de caja y después aplicar las diferentes técnicas de evaluación. Entonces procedamos a realizar todo lo que mencionamos. Entonces, de hecho, comencemos con la depreciación de la maquinaria actual. La maquinaria actual va a tener una depreciación anual de maquinaria actual, venga mija, precio de compra 200, lo vamos a dividir entre 10, tenemos una depreciación de 200 millones. La mejora es de 500 millones, tiene una vida útil de 5 años, vamos a dividirlo entre esos 5 años. Entonces tenemos una depreciación de la mejora anual de 100 millones. Valga aclarar que la mejora no amplía la vida útil. Probablemente, bajo otras circunstancias, la podría incrementar, pero en este caso vamos a mantener la misma vida útil. La máquina nueva tiene un costo de 4.000 y la vamos a dividir entre los 10 años. Por lo tanto, la máquina nueva tiene una depreciación de 400 millones. La depreciación incremental sería los 400 millones menos la depreciación de la máquina actual menos la depreciación de la mejora. Y le damos Enter. Entonces tendríamos una depreciación incremental de 100 millones. Ahora calculemos las depreciaciones acumuladas de la maquinaria actual. Tenemos una depreciación anual de 200 y tenemos la máquina durante 7 años, entonces la depreciación acumulada sería igual a 1.400. La depreciación acumulada de la mejora sería 100 y la hicimos hace 2 años, entonces la depreciación acumulada sería de 200 millones. Acá vamos a volver a calcular. Sería más la depreciación de la mejora por los 2 años que tiene depreciación, tendríamos 200. Y la depreciación acumulada total sería
igual a la depreciación de la máquina más la depreciación a la mejora. Recuerden que ya esa mejora queda incorporada dentro de la maquinaria. Muy bien. El costo de adquisición de la máquina actual sería el siguiente. Esto con el propósito de determinar si hubo una ganancia o una pérdida en la disposición del activo si lo reemplazásemos. Entonces, el costo de adquisición es de, nos vamos para los datos, precio de compra 2000, depreciación acumulada total, vamos a ingresar esta de 1600, entonces ingresamos la de 1600. Acá también deberíamos incluir el valor que tenemos de mejora de 500 y le damos Enter. Listo. El valor en libros sería de... El valor en libros sería de 2.500, que fue el costo de adquisición incluyendo la mejora, menos la depreciación acumulada. Y le damos Enter. Tenemos un valor en libros de 900 millones. El valor de venta es de, observamos acá, de 1.000 millones. Con lo cual vamos a obtener una ganancia de 1.000 millones menos los 900 del valor en libros. Entonces, por lo tanto, en el cálculo de la inversión inicial, si adquirimos la máquina nueva, ¿qué tendríamos? El costo de adquisición, lo que vamos a pagar por ella, que sería 4.000 millones. El precio por la cual la vendemos, que es de precio de venta, que es de 1.000. Y tendríamos el impuesto por la ganancia ocasional del 10%, el impuesto sobre la ganancia en la disposición de ese activo, que sería la ganancia de 100 por el 10%, y le damos Enter. Entonces, la inversión inicial sería igual a los 4.000 millones del costo de adquisición menos el precio de venta más el impuesto que debo de pagar por la ganancia ocasional. Entonces tendríamos que vamos a mostrar una inversión inicial de 3.010 millones, la cual iría acá en el periodo 0 con signo negativo. Muy bien. Le damos Enter. Ahora procedemos a calcular los flujos de caja para los diferentes pedidos. Muy bien. Entonces, ahorros. Vea que lo podemos hacer a través de flujos de caja porque los ahorros, ¿qué efecto tienen sobre ese flujo? Aumentarlos. Entonces, a pesar de que este proyecto no está mostrando ingresos, entre comillas, los ingresos que tenemos en el proyecto son los ahorros. Entonces, lo podemos hacer a través de gestión de flujos de caja. Entonces, para los primeros 3 periodos que nos muestran acá de costo de operación anual de la máquina actual de 1.500 millones, vamos a mirar cuál sería el ahorro que estamos obteniendo. Entonces sería más 1.500, le damos F4, menos los 500 con F4 también de la máquina nueva. Entonces tendríamos un ahorro para 3 años de 1.000 millones. La depreciación para 3 años también, la depreciación incremental sería de 100 millones. Recordemos que pasado ya 3 años,
La maquinaria se ha depreciado totalmente porque la hemos tenido durante 7 más los 3 años, ajustaría su vida útil. Y lo propio la mejora, que la mejora fue para 5 años y la tenemos hace 2 años y la hicimos hace 2 años, entonces de hecho también tiene 3 años de vida útil. A esto le vamos a colocar también F4 y le damos Enter. La utilidad operacional sería el ahorro menos la depreciación. El impuesto, el 32% sobre la utilidad operacional, con F4. Y le damos Enter. La WODI nos muestra la utilidad operacional menos los impuestos, con Enter. La depreciación ya la hemos calculado arriba de 100 millones, le damos Enter. El flujo de caja sería simplemente la UODI más la depreciación, con Enter. Vamos a quitarle esto verdecito, omitir error, con clic derecho y nos estiramos hasta el periodo 3. Muy bien. Entonces ya tenemos los flujos de caja de 3 periodos. Ahora vamos a construir los flujos de caja restantes para el periodo 4 al 10. Acá el ahorro sería más, observemos que los flujos de caja serían costo anual de operación ya para los 7 años restantes de 1.800 con F4 menos los 500 que siguen siendo constantes para la máquina nueva. Me dijeron que va a tener esos flujos de caja anuales. Entonces le damos Enter. La depreciación, ya a estas alturas se acabó la depreciación de la máquina actual, la depreciación de la mejora, entonces simplemente quedaría la depreciación de la máquina nueva, que es del orden de 400 millones con F4 y le damos Enter. Acá tenemos el cálculo de la utilidad operacional. De hecho, podemos autollenar todo esto desde acá sin ningún problema. Y ya autollenar hasta el periodo 10. Entonces ya tenemos los flujos de caja. Lo que nos resta en este momento es evaluar a través de las técnicas de valor descontado, valor presente neto, que ya sabemos que es una técnica que nos demuestra si la empresa está generando o no valor desde el punto de vista monetario, y se calcula teniendo en consideración valor presente de los flujos de caja menos la inversión inicial. Entonces nos vamos hacia fórmula, ya la hemos usado, entonces reciente, y cogemos BNA. En ella vamos a ingresar en primera instancia el costo de capital. En segundo lugar, los valores pues van a ser los valores desde el periodo 1 hasta el 10. Recordemos que esta técnica calcula es el valor presente de los flujos de caja. Y si queremos calcular el valor presente neto, le debemos de restar en la barra de fórmulas la inversión inicial. Y recordemos también que lo restamos con signo positivo, puesto que acá está negativo. Entonces, más por menos, da menos, ahí lo estamos restando. Y le damos a aceptar. Entonces, cuantitativamente también nos está dando viable la propuesta de inversión. La TIR, vamos a hacer lo mismo. La TIR, recordemos que es una medida de rentabilidad en términos de porcentaje que iguala el valor presente de los flujos de caja con la inversión inicial. En el cálculo vamos a tomar los flujos desde el periodo 0 hasta el periodo 10. Y le damos a aceptar.
Y la TDR es la TIR mejorada, en la cual los fondos reinvertidos se reinvierten a WACC y no como supone la TIR, que los reinvierte a la misma TIR del proyecto. Entonces nos vamos para las recientes otra vez y cogemos TIR M. Y en TIR M los valores van a ser lo mismo que hicimos para la TIR, coger todos los valores desde el periodo 0 hasta el periodo 10. Y la diferencia es que tenemos que ingresar una tasa de reinversión, que va a ser el costo de capital, y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos desde el punto de vista cuantitativo el hecho de que las propuestas son aceptables, o esta propuesta de ahorros es aceptable, puesto que me está dando a mí la posibilidad de aumentar el valor de la empresa. Igual lo podemos hacer a través de el método abreviado. A pesar de que no hay ingreso, pues no tocamos los ingresos absolutamente para nada, pero lo hacemos desde el punto de vista de costos y de depreciación. Entonces simplemente cogeríamos el cambio en los costos. El cambio en los costos, nos vamos para la barra de fórmulas, perdón, para los datos, tenemos el cambio en el costo sería 1.500 y esto menos 500. Cerramos el paréntesis, le da por, abro nuevamente paréntesis, 1 menos la tasa impositiva. Cerramos nuevamente paréntesis y le damos Enter. Vamos a mirar el cambio en la depreciación, que sería más la depreciación incremental para el periodo 1 a 3, 100 por la tasa impositiva del 32%. Y entonces tendríamos acá el flujo incremental, que sería igual al cambio en costos más cambio en la depreciación. Y vamos a observar que nos dio exactamente lo mismo. Y lo propio vamos a hacer para el siguiente periodo. El cambio en los costos sería abrir el paréntesis y tomamos los costos del periodo 4 al 10, o sea, 1.800 con F4 menos los 500 millones. También le vamos a dar F4. Cerramos el paréntesis y esto multiplicado por, abrimos el paréntesis, 1 menos, nos vamos para la base de datos y tomamos la tasa impositiva. Cerramos el paréntesis and enter. Y el cambio en la depreciación más, ya tomaríamos la depreciación de 400 por la tasa impositiva del 32% y le damos enter. Y de hecho llegamos al mismo resultado, o sea que también lo podemos hacer con método abreviado. Igualmente, cuando un proyecto es de ahorro, pues lo normal, se lo digo sinceramente, lo más normal no es que se evalúe de esta manera. De hecho, a mí me gusta mucho evaluarlo con flujo de caja porque observo cuál es el efecto que se está obteniendo en la caja periodo tras periodo. Pero la técnica más utilizada para evaluar proyectos de costos es el costo anual uniforme equivalente. En el costo anual uniforme equivalente lo que se hace es anualizar todos los flujos que se estén dando en el proyecto. Anualizamos la inversión inicial. Tenemos la inversión inicial que se realizó en el momento cero, la anualizamos. La anualizamos en Excel a través de la fórmula pago.
Es decir, eso va a quedar para los 10 periodos del proyecto. Lo vamos a distribuir en los 10 periodos del proyecto como una anualidad. Si tuviésemos un valor de salvamento, ese valor de salvamento también se anualizaría y entraría a restar, pues qué efecto estaría teniendo los flujos, o en el flujo, no, en el costo anual uniforme equivalente, estaría disminuyendo el costo. Y el caso que tenemos acá, donde tenemos flujos diferentes en cada periodo, pues vamos a calcular también un costo anual de operación, aunque vemos que la mayoría de ellos son muy parecidos, entonces podríamos tomarlo igual, pero es mejor hacer todo el proceso completo para que lo observemos. Muy bien, entonces vamos a coger el costo anual uniforme equivalente de la máquina actual y de la máquina nueva. Acá ya no estamos hablando de flujos incrementales, ya estamos evaluando independientemente la alternativa si nos quedamos con la máquina actual o si compramos la nueva. La estamos analizando independiente cada una de ellas y desde el punto de vista de los costos en los cuales vamos a incurrir en su establecimiento o si nos quedamos con la existente. Entonces vamos a anualizar la inversión inicial. Entonces eso lo vamos a hacer con fórmulas recientes porque ya la calculamos y es pago. Entonces, ¿qué vamos a tener? La tasa, pues ya sabemos que la tasa es el costo de capital, el número de periodos son 10 años y acá vamos a tener como valor actual con signo negativo para que me dé resultado positivo. A mí me gusta siempre trabajar con cifras positivas afuera. Lo que es el costo de adquisición de la máquina antigua o la que pretendemos reemplazar más la mejora. Entonces, vamos a colocar el paréntesis y acá vamos a colocar el paréntesis de cierre. Este valor vamos a corregir lo que no está bien. Vamos a volverlo a introducir todo completo para que nos quede correcto. Listo, entonces con signo negativo abrimos el paréntesis. Inversión inicial. Pero primero debemos abrir la fórmula en recientes de pago. Entonces, recientes, pago. Listo. Entonces vamos a tener tasa, ya sabemos que es el costo de capital, el número de periodos también es 10, la duración de la evaluación. En el valor actual vamos a ingresar con signo negativo lo que es el precio de compra más la mejora que le hicimos. Cerramos el paréntesis y le damos aceptar. Muy bien. Ahora, ¿qué nos sucede? Que en esta alternativa actual los costos de operación son diferentes, entonces vamos a anualizarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger todos los costos anuales acá, los vamos a traer a valor presente o los podríamos llevar a valor futuro, porque como se los he dicho siempre, las matemáticas financieras son puras equivalencias y uno desde cualquier lugar se puede ir al que sea, pero lo más normal es que lo hagamos con valor presente. Y luego de que lo tengamos en valor presente, lo vamos a anualizar. Listo. Entonces sería más, nos traemos el costo anual de operación del periodo 1 al 3 con F4, le damos
Enter, nos lo llevamos hasta el periodo 1, 2 y 3. Y en el periodo 4 vamos a colocar para los 7 años siguientes también con F4 y Enter 1800. Listo. Entonces ahora procedemos a calcular el valor presente. ¿Y cómo vamos a calcular el valor presente? Con la función financiera BA, valor actual. Entonces también la conseguimos acá en financieras, y en financieras tenemos, vamos a mirarla acá, valor actual. Y en valor actual, ¿qué vamos a ingresar? La tasa. La tasa, que es el costo de capital. El número de periodos, que son 10. Y el pago, que serían los pagos que nosotros calculamos acá. Que lo podemos calcular todo de una vez. Y le damos aceptar. Listo. Entonces ya tenemos que ese valor presente es 5 millones y piquito. Pero la voy a volver a abrir porque me dio en signo negativo y ustedes saben que a mí me gusta que eso me dé en signo positivo. Entonces, aunque pues es el mismo valor, pero igual para efectos de no tener signos negativos en los cálculos. Entonces, mejor que nos quede positiva. Entonces ya la tenemos lista. Con base en este valor actual, vamos a calcular un costo anual de operación, que lo volvemos a hacer con costo anual de operación con el pago. Costo anual de operación lo hacemos con pago. Entonces vamos para recientes, tomamos pago. Voy a cancelar esto porque me paré donde era. Ahora sí me paro donde es. Costo anual de operación, recientes, pago. Entonces en el pago vamos a colocar la tasa. La tasa es el costo de capital, el número de periodos son 10 periodos, el valor actual, el que acabamos de calcular. Y nos va a dar, vamos a colocarlo con signo negativo, nos va a dar un valor actual de 1.500.000, o sea, ya anualizamos todos esos valores. Entonces el costo anual acá sería más, traemos 1.500.000, le damos Enter. Y el total del costo anual de operación de esta máquina actual sería simplemente la sumatoria de lo que tenemos acá. Ahora, con el proyecto nuevo, o sea, con la adquisición de la maquinaria, vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, lo más fácil que podemos hacer, vamos a hacerlo una vez, que es traernos el costo anual de operación. Ya lo tenemos acá y es el mismo para todos los años, que es de 500 millones. Y ya quedamos listos con esa parte. Enter. Y vamos a anualizar la inversión inicial. Y la vamos a anualizar también, ya sabemos, con fórmulas recientes con pago. Y en pago vamos a ingresar igualmente, vamos a ingresar la tasa, que es el costo de capital, vamos a ingresar el número de pedidos, que son 10, vamos a ingresar con signo negativo el valor actual. Y el valor actual es 4.000 millones. Y le damos a aceptar. Entonces, tenemos que es de 1.059 y el total sería simplemente sumar estas dos partidas. Y al sumarlas tenemos que es de 1.519 millones. O sea que es coherente con lo que calculamos con valor presente neto, TIR y TBR, porque con los cálculos que tuvimos en valor presente neto, TIR y TBR, nos decía que reemplazarla era lo más adecuado, puesto que nos dio el valor presente neto por encima de cero y la TIR por encima del costo de capital. Igualmente, acá, ¿cuál es la decisión? Decidimos por la alternativa de menor costo, porque acá estamos observando es puros costos anualizados y la de menor costo anualizado
es la alternativa de reemplazo de la maquinaria. Entonces, así de esta manera quedó ya bien con ustedes en el sentido de que les mostré en este video cómo podemos elaborar proyectos en empresas existentes que igualmente no necesariamente para evaluar tiene que ser un proyecto nuevo. Lo más normal que se le presenta a uno es este tipo de proyectos. Y para ustedes es muy interesante esta forma de evaluar, porque normalmente también si usted está trabajando en una empresa normal en Colombia, una pyme, una MIPYME, si van a hacer una inversión, el primero que van a consultar es al contador o al que sepa de finanzas. Entonces, ustedes deben tener claridad en este sentido. Espero que haya sido muy ilustrativo el video. Me despido de ustedes con la idea que siempre he mantenido, que estén muy, muy bien, que mi Dios los bendiga y que se conserven saludables.